Pero, mira, hay muchas cosas Antes de dar comienzo, vamos a darle un aplauso a Mari, que hoy es su cumpleaños, ¿sí? A María Eva, que cumplió ¿cuánto, María Eva? ¿Dónde está María Eva? ¿Dónde está María Eva? Ah, María Zoraide. ¿Cuánto cumplió Mari? ¿39 cumplió? Bien, la niña bonita. Así que bueno, feliz cumpleaños. Qué bueno estar cumpliendo años y sirviendo al Señor. Amén. Vamos a dar comienzo a este estudio de Romanos capítulo 1 que estábamos estudiando. Este es el estudio número 5 y yo lo titulé No tenemos excusas. Y vamos a leer donde habíamos dejado la semana pasada. Y vamos a leer desde el capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el versículo 24. Del 18 al 24. Y antes de comenzar con este estudio, yo quiero que usted pueda prestar toda la mayor atención posible, porque hay muchas cosas que te van a volar la cabeza. Hay mucho contenido acá que te va a volar la cabeza, te va a hacer pensar y te va a hacer ver cosas que quizás antes no veías y no comprendías de Dios y no entendías. Y ahora vas a empezar a entender y está bueno, realmente está bueno. Está bueno poder comprender la profundidad. Y yo creo que Dios quiere que usted entienda las cosas profundas de Dios. Dios quiere que usted entienda, más allá de quizás el conocimiento que usted tenía hasta ahora de Dios, Dios quiere llevarlo a un nivel un poco más profundo, donde usted pueda comprender lo que Dios nos revela, lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y dice en el título del versículo 18, si usted tiene una Reina Valera, dice la culpabilidad del hombre. En realidad este tramo habla de la condición de el envanecimiento de los hombres. Y dice en el versículo 18, para dar comienzo, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo reveló. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia, que es la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora que estamos estudiando este libro maravilloso de Romanos, que es un libro con tanto contenido de revelación que Dios le ha iluminado a Pablo para poder comprender estas grandezas extraordinarias y que nosotros podamos empezar a entender el mecanismo y el funcionamiento de las cosas y podamos empezar a entender un poco más el reino de Dios. Y sabe que cuando yo estudiaba este libro y con mayor profundidad, y cuando llegué aquí yo dije: wow, esto va a ser interesante, porque realmente son cosas muy profundas y me llevaron muchas semanas
de estar indagando en el Señor, de estar meditando, de estar pensando, de estar estudiando, de estar buscando para poder expresar en esta noche de la manera más tangible y más correcta lo que el Señor nos quiere enseñar. Y dice en el versículo 18, y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La palabra de Dios dice, diga conmigo, ira. La ira se manifiesta o se muestra, dice la palabra, que la ira de Dios, y muchas veces uno cuando habla de ira, ¿qué es la ira? La ira de Dios es el desprecio que Dios tiene por algo. Es lo que Dios aborrece de ciertas cosas. Entonces uno muchas veces dice, bueno, Dios no castiga, Dios no hace nada, Dios no opera, Dios es amor. Y acá la palabra de Dios nos dice que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Lo que nos está diciendo es que Dios muestra su ira contra toda impiedad. ¿Y sabe qué es esto? Impiedad. Impiedad proviene de la palabra impío y proviene de pecado. ¿Qué significa? Que Dios opera con ira frente al pecado. Uno puede pecar contra Dios, contra sí mismo y contra el prójimo. Ahora, hay cosas que ya fueron diseñadas, ya está establecido de cierta manera. ¿Qué quiero decir esto? De repente, ¿cómo yo puedo pecar contra mi propio cuerpo? ¿Qué significa esto? Significa que hay personas que vos ves que son personas que son completamente alcohólicas y hoy están pagando las consecuencias de una cirrosis, de una enfermedad por consecuencia del alcohol. ¿Qué significa? Que detrás del alcohol se esconde la ira de Dios. ¿Me está entendiendo? Se esconde la ira de Dios. ¿Por qué? Porque si yo bebo con exceso, me va a matar, me va a lastimar, me va a destruir mi cuerpo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que ahí Dios permite y Dios muestra que hay algo que Dios está en desacuerdo. Entonces, esa vida, esa acción ya de por sí conlleva una carga de ira de parte de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando yo de repente peco contra mi prójimo? Hago algo contra la gente, maltrato a la gente, estafo a la gente, golpeo a la gente, odio a la gente. La palabra de Dios dice que el que siembra, cosecha. Es una ley establecida por Dios. Ahí está la ira de Dios. Y después está el pecado en cuanto yo puedo aborrecer, puedo ignorar, puedo dejar a Dios. Y ese pecado se paga o en esta vida o en el momento del juicio delante de Dios. Entonces fíjate lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos. Dice que la ira de Dios se revela, la ira de Dios se muestra. Dios muestra su ira. Dios la muestra, Dios no permite, Dios no deja. Y hoy nosotros cuando vemos una sociedad que cada día está peor, uno se pregunta y dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo dónde está Dios? Por causa de el pecado, de la impiedad, la sociedad se va derrumbando. ¿Por qué? Porque Dios está mostrando su ira. Amén. Entonces fíjate algo, esto te va a volar la cabeza, te va a hacer entender un montón de cosas. ¿Por qué? Porque vas a empezar a entender por qué ocurren ciertas cosas que nosotros muchas veces pensamos que no era así. Entonces dice que Dios muestra
su ira y la revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia que los hombres hacen. ¿Por qué? Porque detienen la verdad. Porque Dios es un Dios de verdad y Dios quiere que nosotros vivamos la verdad. Ahora, cuando no vivimos en la verdad, estamos expuestos a la ira de Dios. Estamos expuestos. Ahora, muchas veces uno se pregunta, ¿por qué me pasa esto? La pregunta es, ¿estoy viviendo en la verdad? Entonces muchas veces uno dice, bueno, acá hay un espíritu, vamos a reprender esto, vamos a reprender lo otro. Y en realidad es que yo estoy sufriendo la ira de Dios por vivir o detener la verdad viviendo una vida injusta. O viviendo una vida de injusticia, mejor dicho. Entonces yo estoy deteniendo la verdad de Dios, que Dios la quiere manifestar. ¿Qué es la verdad de Dios? Son los atributos de Dios. Que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios justo. Entonces Dios quiere que nosotros vivamos en esos atributos. Dios nos creó en el huerto del Edén para que nosotros vivamos de esta manera. Pero fíjate algo, y algo muy profundo y muy interesante. Dice en el versículo 19, dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora, hay un escritor que se llama Newells, que él dijo algo. Y él dice que todos los hombres conocen la verdad, pero que no la quieren practicar. ¿Hola? Ahora, fíjate algo, porque aquí estos pasajes hablan de la culpabilidad del hombre. Ahora, muchas veces el hombre cree que el hombre no es culpable, que el hombre es víctima. Ahora, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Fíjate, escucha. Ahora, este escritor Neswell decía que todos los hombres conocen la verdad, solo que no la practican. El problema con Dios pasa. ¿Qué ocurre cuando tú sabes que hay algo que está mal? Igual tú lo haces, pero tú lo sabes. Porque Dios permitió, o Dios conoce, por eso que Dios conoce el corazón del ser humano. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe lo que hay en tu mente. Dios es tu creador. Dios sabe todas las cosas. Por eso dice, en el versículo 19, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios manifestó lo que por medio de la razón natural puede conocerse de Él. Esto quiere decir que Dios, escuche bien, lo voy a volver a leer de vuelta el versículo, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo que de Dios se conoce, Dios permitió que el ser humano, y esto está hablando del humano en general, todos los seres humanos, dice la palabra, escucha bien esto, dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios manifestó ciertas cosas para que todo hombre sobre la faz de la tierra le conociera. Yo que hay gente que dice, bueno, él no conoce a Dios. ¿Está acá? Vio que hay gente que dice, él nunca le conoció a Dios. Hola. Eso es un error. Porque Dios dice que Él manifestó ciertas cosas para que todos los hombres sobre la tierra no tuvieran excusas. No tuvieran excusas. Dice el Salmo 19.1, búscamelo. Dice el Salmo 19.1, dice esto. Muchos lo conocen. Los cielos, ¿qué dice? Cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. ¿Qué dice que los cielos que hacen? ¿Cuentan qué? Ahora, la gente muchas veces cree que esto es una canción, que es un poema de amor, pero en realidad hay una enseñanza aquí. Y lo que está diciendo es que los cielos están
contando lo que Dios es, lo que Dios creó. Y dice, y el firmamento, cuando tú ves el amanecer, cuando tú miras el horizonte, cuando tú miras las montañas, cuando tú miras todas las cosas, el hombre que dice que no hay Dios es mentiroso, porque él mismo en su corazón sabe y entiende de que todo esto que existe, el cielo infinito, las estrellas y todo lo que existe, hablan de un creador. No puede haber tal creación sin un creador. Entonces yo pensaba estos días, y mientras estaba orando, Dios me hizo traer a memoria algo que me pasó a mí en la infancia. Y escuche, yo cuando era niño, me tocó en una oportunidad, cuando era joven, ir a mi primer velorio. Y Dios me hizo recordar esto. Y cuando yo fui a este velorio, me acuerdo que vi ahí a la persona fallecida. Y me acuerdo que alguien vino, y no sé quién, pero me dijo, este es el fin. Y yo me fui a mi casa y quedé perturbado con este es el fin. Y escuche bien esto. Y yo me hice una pregunta dentro de mi corazón. Y yo me pregunté algo. Y yo dije, ¿puede ser que el amor que las personas se tienen cuando uno muere se acaba? Entonces, en mi razonamiento, mira, yo te digo, tenía 8 o 9 años, pero lo recordé. Yo recordaba y decía, el amor para mí no muere. Porque yo no podía entender cómo alguien que ama algo tanto a una persona, un padre con un hijo, una madre con un hijo, puede en la muerte hacer que ese amor desaparezca. Yo decía, es inútil entonces. Es sin sentido entonces. Entonces, ¿para qué estamos en esta vida? Para amar si mañana te vas a morir. No tiene, es un sinsentido la vida entonces. Si tú lo miras de esa manera, es un sinsentido la vida. ¿Por qué? Porque vas a amar y después mañana desaparece la persona, lo entierran y nunca más, chao, su vida. Digo, wow, qué tan pobre es la vida del ser humano. Y yo nunca lo podía entender. Y cuando conocí a Dios, entendí que hay una eternidad y que el amor es infinito. Es infinito. Entonces dice el Señor, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se manifiesta a todos los hombres para que los hombres le conozcan. Amén. Ahora dice en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Ahora, este versículo es un versículo que nos va a llevar tiempo entenderlo. Pero el punto es entender esto. Si tú puedes entender esto, vas a comprender un montón de cosas. Mira, dice la palabra, dice así, porque hay cosas que de Dios son invisibles. Por eso mucha gente dice, bueno, ¿por qué no se me aparece Dios? Porque Dios considera que no es necesario. Ya Él se reveló a tu vida. ¿Hola? Ya Él se reveló a tu vida. Hay cosas que son invisibles de Dios, su poder y su deidad. ¿Qué es deidad? La palabra deidad proviene de un poder que sobrepasa toda naturaleza humana. ¿Y qué es esa deidad? Es entender que hay algo que trasciende lo humano. Hay algo que trasciende lo humano,
que es mucho más grande que tu mundo, que tu vida, que tu pensamiento, que tus criterios. Tú no puedes ir, no sé, a las cataratas y mirar esa dimensión y tú decir, no hay detrás de todo esto una mano creador. No puedes decir eso. Tú no te puedes no maravillar con las cosas que te rodean en la vida cuando tienes a una vida que salió del vientre de una madre y tú lo tienes en tus brazos y decir, wow, esto es perfecto. Esto es perfecto. Algo tiene, algo de deidad, algo de sobrenatural, algo existe. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios puso lo eterno en nosotros. Nosotros, el ser humano es un ser espiritual. Querramos o no entenderlo, somos seres espirituales. Por eso el ser humano tiene la necesidad de llenarse o de buscar lo espiritual. Por eso el ser humano es tan idólatra. Por eso el ser humano, usted lo puede ver a través de las generaciones, como el ser humano siempre adora a alguien. ¿Por qué? Porque somos adoradores por naturaleza. Dios nos creó ¿para qué? Para adorar. El tema es ¿a quién adoramos? ¿Hola? Somos por naturaleza adoradores. Si no adoramos a alguien, nos adoramos a nosotros mismos. Si yo no trabajo en esta casa, nadie come. Si yo no vivo en esta vida, nadie vive. Si yo no hago todo, yo soy el mejor. Mirá qué grande que nos adoramos. Y si no nos adoramos, le adoramos a alguien, a una persona viva. Y si no está viva, le adoramos a un muerto. Y si no está muerto, le adoramos a una imagen, al sol, a las estrellas, a las aves, a quien sea. Pero a alguien le tenemos que adorar. Porque necesitamos, imperativamente, el ser humano necesita adorar. Es necesario. ¿Por qué? Porque ahí vamos revelando y ahí vamos entendiendo la naturaleza humana. Y tú no puedes ignorar esto. Y la palabra de Dios nos habla de esta naturaleza. Nos habla de cómo el ser humano es. Y dice en el versículo 20, dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Dios, que es un Dios poderoso, es un Dios eterno, es un Dios maravilloso, pero Él hace visible las cosas. ¿Para quiénes? Para nosotros. Las hace visibles las cosas. Él refleja su poder y su deidad, las hace claramente visibles a la mente humana. Por eso dice la palabra que no hay excusas, porque Dios se hace claramente visible a tu vida y te lo muestra a través, dice, escuche esto, dice, y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. Se hacen claramente visibles desde la creación. La creación muestra que hay un creador. Amén. Todos nosotros entendemos con nuestro razonamiento humano, con nuestra vida humana, entendemos que hay un Dios. Por eso la gente, cuando está pasando por una situación difícil, por un momento doloroso, por un momento donde su vida está en peligro, la persona necesita aferrarse a algo más grande que él mismo. Esto lo ves de aquí a la China, en todos lados, igual. O si no es a Buda, o no es a Mahoma, o no es a fulano, o no es a este, pero todos necesitan aferrarse a algo espiritual. Todos. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales con un alma, con una mente dentro de un cuerpo.
que algún día este cuerpo lo vamos a dejar. Ahora dice que se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de ¿qué? ¿De dónde se entienden las cosas? ¿Cómo se entienden las cosas de Dios? Por medio de las cosas ¿qué? Hechas. Vieron que hay gente que dice, yo quiero que Dios haga algo para que yo crea en Él. Y Dios dice que Él se hace claramente visible desde las cosas que están ¿qué? Hechas. Hay cosas que están hechas. Ya el solo hecho de tu vida es un milagro. Ya el solo hecho de que tú todos los días vivas es un milagro. Dios se hace claramente visible, le muestra al mundo a través de la creación de que hay un creador siendo entendida. No puede haber alguien que diga yo no entiendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas claramente entendibles para todo ser humano. No existe la excusa de la persona que dice, bueno, yo no lo entendí, yo no lo sabía, a mí nadie me lo dijo. Porque Dios dice, no voy a utilizar a nadie que te lo diga, no voy a utilizar a nadie que te lo muestre, yo mismo te lo voy a mostrar. Y todos los hombres que pasaron por generaciones y quizás sigan pasando por esta tierra hasta el día en que Dios diga basta, van a tener la misma oportunidad de que puedan entender por medio de las cosas hechas. Dice, de modo que no tienen ¿qué? Excusas. Excusas. Ahora, ¿qué pasa cuando de repente en algún momento de tu vida tú entiendes, hay un razonamiento de que hay algo que sobrepasa todo esto? ¿Qué pasa cuando en algún momento de tu vida, porque dice la palabra que Dios lo permite y Dios te lo revela para que tú lo puedas entender, y Dios conoce tu corazón y Dios le permitió esto a todos los seres humanos, de poder entender que hay un Dios creador? El tema es qué pasa en ese momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa en el momento de que la persona entiende que existe un Dios? Veo que hay gente que dice, no, estamos orando para que algún día Dios se le revele a su vida. Dios ya se le reveló, hermano. Estamos en un problema. ¿Por qué? Porque ahora te vas a encontrar con una verdad que quizás antes no sabías. Y te va a desasnar y te va a abrir el entendimiento en cosas que quizás antes no comprendías. Pero fíjate algo. Veo que hay gente que dice, no, bueno, no conocen a Dios. Dice la Biblia que todo ser humano conoce. Ahora, el tema es por qué no quiere a Dios, que es otra cosa. Está mal así, está viviendo mal porque no conoce a Dios. No. Está viviendo mal porque conoce a Dios. ¿Y qué? Amén. ¿Está acá conmigo? Amén. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios. ¿Qué dice? Pues habiendo conocido a Dios, escuche hasta aquí, pues habiendo conocido a Dios, la palabra conocer aquí proviene en el original griego, ginosko, y significa entender por medio de ver, conocer algo. Ahora fíjate algo, dice la palabra, pues habiendo ginosko, conocido, entendido. Wow. Pues habiendo entendido de que existe un Dios. ¿Está acá conmigo? Dice, pues habiendo conocido a Dios, se les reveló Dios, se les mostró Dios. Dios les revela a través de la creación. Dios les revela a través de la vida de que hay un creador.
de todas las cosas que están hechas, dice, pues habiendo conocido a Dios, no. Diga conmigo, no. ¿Qué les ocurrió? No. No le glorificaron como a Dios. No quisieron. ¿Está acá conmigo? Entiende, mi hermano, que Dios nos envía a predicar la palabra porque es el mensaje de las buenas nuevas, pero Dios ya hizo su trabajo antes que tú lo hagas. Es que no, lo que pasa es que yo quizás le prediqué mal, por eso se está yendo al infierno. No. Porque Dios ya le manifestó las cosas al hombre, pero no quiere glorificarle como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Y acá hay algo muy importante en todo esto. ¿Qué ocurre cuando la persona sabe que hay un Dios, pero no quiere? ¿Por qué? No quiere. ¿Por qué? Porque no quiero rendirle cuentas a nadie. Pero dice la palabra, por eso viene la ira de Dios. Por eso vienen los problemas. Por eso ocurren cosas. Por eso te pasan cosas. Dicen, ¿por qué? Porque la ira de Dios se manifiesta contra toda aquella persona que se le reveló Dios. Dios le mostró que existe, pero a su vez de todo eso, no quisieron. No tienen excusas. ¿Qué excusas puedes tener? ¿Qué excusas puedes tener de, yo no sé si ir a la iglesia, porque yo no sé si es la religión verdadera? Imagínate, la ira de Dios se enciende contra tu vida. Se enciende la ira de Dios, se enciende. Dios se enciende, le enfurece a Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera tú estás deteniendo la verdad de Dios con tu vida. Imagínate, una persona que vive homosexualmente es la mayor aberración contra el diseño de Dios. Es decirle a Dios, tú te equivocaste, tú estás equivocado, no tienes la razón, hiciste mal las cosas. Imagínate, la ira de Dios. Imagínate la ira de Dios. Por eso, escuche bien esto. Estas personas, dice, no le glorificaron como a Dios, no le quisieron glorificar a Dios. Después de entender todas esas cosas, no le glorificaron a Dios, sino que se envanecieron y su corazón se entenebreció. Muchas veces la gente dice, el hombre está evolucionando. No, mentira, el hombre cada día más se está degenerando. En vez del hombre ir para arriba, cada vez el hombre va para abajo, más para abajo. El hombre no evoluciona, es mentira. ¿Por qué? Porque lo que te hace evolucionar al hombre es cuando el hombre se acerca a Cristo. Mientras más lejos de Cristo, más tiniebla, más oscuridad y más envanecimiento, y más pecado y más consecuencia, y así vive el hombre. Creyendo que sabe las cosas. Por eso dice que el hombre se va degenerando y no le dieron la gloria ni le dieron gracias. Mira, escucha algo. Ni le dieron, ni le glorificaron, ni le dieron gracia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Escucha esto. Escucha, ¿por qué Dios quiere que le den gloria y le den gracia? ¿Por qué? Imagínate, hermano, que tú en este momento aquí te agarra un ataque al corazón. Te mueres, sientes que te falta el aire, te estás muriendo. Y de repente algún hermano que está aquí sabe hacer reanimación, RCP, y empieza a hacerte, empieza a reanimarte, te hace respiración boca a boca, aunque tienes un aliento a búfalo muerto. Igual te hace una respiración ahí, te da unos besos de boca a boca. Y te empieza ahí, se tira y te empieza a luchar y dice, llamen a la ambulancia, y él durante una hora ahí haciéndote reanimación, te sopla donde te tenga que soplar, así como los pájaros. Y llega la ambulancia
y te suben a la ambulancia y el médico dice: este hombre está vivo. Y tú vives y tienes una nueva oportunidad, pero tú te das media vuelta y ni siquiera, ¿qué le dirías al hombre que te hizo todo eso? ¿Qué harías? Te digo, ¿qué harías? ¿Qué le harías? Le harías las gracias, te le tirarías encima, le quisieras hacer un asado, lo abrazaría. Ahora digo, Dios dice: yo te di la vida, te di todas las cosas, te di el aire que respiras, te di una oportunidad, te di por el nacer, te di en la mañana cada día, todo el pan que comes cada día, todo lo que te di, pero tú ni siquiera quisiste glorificarme, ni me quisiste dar gracias. Mira si Dios no va a enviar su ira, porque no quisiste. Imagínate. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:18: dad gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál? Ser agradecido. Porque tú estás en esta tierra porque Dios así lo quiso. Pero Dios permitió que estés en esta tierra, y encima que Dios permitió que estés en esta tierra, encima tú te das media vuelta y desprecias a Dios diciendo: a mí no me interesa Dios. Imagínate Dios. Imagínate Dios. Salmo 14:1, mira. Salmo 14:1. Dios dice: yo te he dado todas las cosas, y la persona no le interesa. Salmo 14:1. Dice el necio, acuérdese lo que decía el versículo. ¿Se acuerda lo que decía el versículo? Se envanecieron en su razonamiento, y en su necio corazón fue entenebrecido. Dice el necio: en su corazón no hay Dios. ¿Qué dice el necio? No hay Dios. Ahora fíjate algo: se envanecieron en su propio razonamiento. ¿Qué significa esto? Están viendo que Dios existe, pero ellos prefieren creer en lo que ellos quieren creer, en lo que les conviene. Como yo decía la semana pasada, prefieren hacerse una estatua donde no me va a hablar, donde no me va a pedir cuenta, porque el Dios que es mi creador, es mi Padre, es mi Señor, me va a pedir: hey Gastón, esto está mal. Pero entonces, como dice, amaron más las tinieblas que la luz, y no quieren que sus obras sean manifiestas delante de Dios, prefieren vivir en oscuridad y no darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no quiero dejar la vida que estoy llevando. No la quiero. Y Dios te puso en esta tierra para que tú transites esta vida y puedas elegir el camino correcto de tu vida. En esta vida tú no estás ni para acumular riqueza, ni estás para ser famoso, tú estás en esta vida para darle la gloria a Dios. Dice Isaías 43:7: todos los llamados y creados por Él fuimos creados para su gloria. Amén. Ahora dice que se envanecieron en su razonamiento, se encerraron en su propio razonamiento, y por causa de esto su corazón empezó a tener ¿qué? Tinieblas. Diga conmigo: tinieblas. ¿Y sabe lo que es tinieblas? Cuando uno anda en tinieblas, ¿qué le pasa a uno? No ve. No ve con claridad, no puede entender hacia dónde está yendo. Ahora, ¿qué dice Dios? Por cuanto no me diste la gloria, por cuanto te alejaste de mí, te envaneciste en tu propio razonamiento, te metiste en las tinieblas. Y hoy que estás en las tinieblas, estás viviendo de tumbo en tumbo, de error en error. Hay oscuridad en tu corazón. Porque lo peor que hay para el hombre es creer en su propio razonamiento. Creer que él tiene la razón. Yo tengo la razón. Estás equivocado. Ninguno de los que estamos aquí tenemos la razón. El único que tiene la razón es Dios. Imagínate. Nadie tiene la razón. Perdieron el entendimiento porque su entendimiento fue entenebrecido. Efesios capítulo 4, versículo 17, mira. Después de Gálatas, Efesios 4, 17.
Antes de Filipenses, lo encontró bien. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad ¿de qué? De su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos. Ahora mira esto. Ignorante, ¿quién es alguien que ignora? Alguien que no quiere entender, que se envaneció, que se hizo necio, que se cerró en su propia creencia. Dios, ahora la pregunta es, ¿Dios le dio la oportunidad? Sí. Dios se la sigue dando todos los días. Y mientras más la persona sigue viviendo en tiniebla, Dios sigue gritando a los cuatro vientos: yo soy Dios, yo te amo, yo puedo cambiar tu vida. Pero la persona prefiere seguir viviendo en sus propias tinieblas. Ahora, yo le decía a mi esposa hoy, ¿qué pasa cuando nosotros agarramos y decimos, bueno, vamos a orar para que Dios lo liberte? Vamos a orar para que sea libre. ¿Libre de qué si Él quiere estar ahí? ¿Me está entendiendo? ¿Libre de qué? ¿Libre de qué? Usted sabe, mi hermano, que en el momento en que Cristo llegó a mi vida, ¿sabe cuándo Cristo llegó a mi vida? Cuando yo me encontraba en el peor momento de mi vida, en un pozo muy profundo, pero en ese vacío total, en esa decadencia total de mi vida, donde no encontraba salida. Y yo lo único que dije fue algo esa noche. Estando en mi cama dije, si Dios existís, ayúdame, sácame de esta. Al día siguiente me estaban golpeando la puerta diciéndome, Dios está acá, te quiere ayudar. ¿Se entiende? Ahora, cuando tú le dices a Dios, Señor, sácame, Dios te saca. Pero Dios no te va a sacar si tú no quieres salir. Entonces hay gente que a veces dice, yo estoy orando para que Dios lo saque. ¿De qué? ¿De lo que no quiere salir? Porque está entendiendo que hay un Dios, pero no lo quiere a Dios. Es triste, es doloroso, pero es la realidad. Por eso nosotros tenemos que orar para que Dios le siga dando oportunidades, para que los tratos que tenga con la vida lo puedan conducir a que él pueda reflexionar como el hijo pródigo. No estaba el papá en el medio de los chanchos cuando él estaba comiendo o deseando comer las algarrobas de los chanchos, y el padre decía, acá estoy, te amo hijo, vení conmigo. No. Cuando él vuelve en sí y él dice, ¿qué estoy haciendo? Esto no es la vida de un hijo de Dios, esto no es la vida de un cristiano, esto no es la vida de alguien que fue creado por un Dios maravilloso. Dios no quiere eso. Pero tú estás ahí, no por culpa de nadie, porque dice la palabra, no hay excusas. No, acá me condujeron porque mis padres me abandonaron, porque me maltrataron, porque mi esposa me abandonó, porque no tengo trabajo, porque yo soy así por esto, porque de chiquito estuve siempre en el pecado, porque yo no puedo dejar la carne. Mentira, no hay excusas, dice la palabra. No hay excusas. Amén. Ahora el problema es cuando escuchas la verdad y la rechazas. ¿Qué le pasa a esa persona? Porque dice la palabra que Dios a todos le va a mostrar la verdad. Dios a todos le reveló su verdad. Dios a todos le revela, dice, yo todo lo que cree habla de mí, dice Dios. Ahora fíjate algo, yo pensaba, ¿cuántas cosas Dios hace para que tú le creas? Primero dice, Dios cree todas las cosas. Todo lo que cree, lo cree para ti. Te muestro mi gloria, mi deidad, mi poder, mi grandeza. Te envío mi palabra. Te envié a mi hijo Jesús a morir en la cruz. Te envié a los apóstoles. Te envío al salame del pastor y seguí sin creer. ¿Qué más hay? ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué sacrificio más Cristo tiene que hacer? No hay más nada. Dice, si tú no quieres, lo único que te espera es la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo voy a ejecutar mi ira, mi enojo
contra toda rebeldía, contra toda impiedad, contra todo pecado, contra todo desorden. ¿Usted cree que lo que Dios creó y Dios pone al hombre en la tierra y el hombre vive desviadamente y Dios no va a hacer nada? No, mi hermano. Dios es un Dios justo. Dios te ama y te muestra que hay un camino, pero si tú no quieres tomar ese camino, Dios dice, lo único que te espera es mi ira. Si no te agarra, mira hermano, te agarra la ira de Dios en esta vida o te agarra la ira de Dios cuando estés delante de Dios, que Dios te diga, ¿sabes qué? Tú no tienes entrada en la vida eterna, tú tienes entrada en la eternidad del infierno. Vete de aquí. Y eso mismo lo dijo Jesús. Pero yo no sabía. Y Dios dice, a mí nadie me puede engañar. Yo sabía en tu corazón y vi tu corazón y leí tu corazón y entendí tu corazón de que vos sabías, pero vos no quisiste. Nadie te lo impidió, nadie te puso un freno, nadie te detuvo a que tú me des la gloria y las gracias, pero nunca lo hiciste. Preferiste envanecerte en tu propio razonamiento, vivir tu propia vida, creer en ti mismo que antes de creer en mí. ¿Y qué harás con eso? ¿Qué harás con eso? Por eso dice en el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué dice? Profesando ser sabios, se hicieron. La gente cree que sabe, mi hermano. Los darwinianos. Un día se levantó un tal Darwin diciendo que el hombre había evolucionado del mono y que nosotros no somos creación de ningún Dios, sino de un mono. Por eso, hermano, cuando usted esté ahí muriéndose y le tengan que hacer una transfusión, yo le voy a decir, tráiganle una transfusión de sangre de chimpancé, porque usted evoluciona del mono. El hombre cree que sabe algo, pero en realidad, dice la palabra, son necios. No saben nada. No saben absolutamente nada. La teoría de la evolución es el ataque a la mente intelectual más violento como nunca antes ha existido en la historia. Nunca antes. Una violencia tan grande al razonamiento humano, hacerte creer o querer creer uno. Mira, hermano, tú puedes ver cualquier religión del mundo y ninguno de todos los religiosos o todas las religiones del mundo, sean budistas, sean la religión que sea, musulmán, lo que uno sea, nadie, ninguno, ni Mahoma, ni Buda, nadie dijo yo soy Dios. Nunca. Todos murieron, todos tienen una tumba. Ahora, la tumba de Cristo está vacía. Cristo dijo, yo descendí del cielo, vine a ustedes a buscarlos, a mostrarles el camino, a enseñarles la verdad. Pero asimismo también lo crucificaron. Qué increíble, ¿no? Qué increíble que es el hombre. Ahora dice en Santiago capítulo 3, versículo 15. Santiago dice la sabiduría de lo alto. Y dice, Santiago empieza a hablar de la sabiduría y habla de los celos amargos, de las contiendas, de los corazones. Y dice, no os jactanciéis ni mintáis contra la verdad, versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. ¿Cómo es la sabiduría del hombre? Terrenal, animal y diabólica. Porque la sabiduría de Dios, hay personas que se creen que son sabios, pero ni siquiera pueden dejar ni siquiera de pecar. Ni siquiera pueden dejar un vicio.
Ni siquiera pueden dejar de tener miedo, ni siquiera pueden dejar de tener hábitos, ni siquiera pueden nada, no podemos nada. Y digo, pero ¿no sos sabio? ¿No sos grande? ¿No sos bueno? ¿No sos genio? ¿Y qué pasa? Que de repente la depresión te domina, la ansiedad te domina, los miedos te dominan, la inseguridad te domina. ¿Dónde está el hombre y su sabiduría? En nada. Pero ahora cuando tú vienes a Dios, Dios dice, yo te daré paz, yo te bendeciré, yo te ayudaré, yo te cambiaré, yo te daré fuerza, yo te daré poder. ¿Quién te da? Dios. No vos. No, lo que pasa es que si yo cambio de mentalidad y soy positivo y las cosas me van a salir bien, dale. Seguí intentando. Seguí jugando a la quiniela a ver si ganas. El hombre cree, no, yo la tengo re clara. Yo sé esto. Yo tengo un pariente, un primo de mi papá, que la esposa de él tenía un hijo, no de Hernández, mi padre de sangre, que la esposa de él tenía un hijo que murió hace poco en la cárcel. El muchacho siempre vivió, no sé, 45 años tenía y vivió 43 años en la cárcel, creo, para darte un número. Y él salió y entró como 50 veces. Y siempre que él salía decía, yo esta vez no me agarran. Esta vez la voy a hacer bien. Y volví a caer. Creo que cayó como 20 veces hasta que terminó muriendo en la cárcel. Mira si eso no es ser necio. Te tropezás 10.000 veces con la misma piedra y seguís creyendo que vos podés. Por Dios. Mira si eso no es envanecerse en su propio razonamiento. Eso es peligroso. Ahora dice que la sabiduría del hombre es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Mira cómo Santiago pone esto en sabiduría diabólica y animal, porque cree que saben lo que hacen, porque cree que lo que están haciendo está bien y se justifican en su vida, en su inmoralidad, en su pecado, en sus placeres, y empiezan a justificarse de que está bien el aborto, está bien esto, está bien aquello, está bien vivir así, está bien odiar, está bien envidiar, está bien. Pero dice, por causa de todo esto viene la ira de Dios. ¿Por qué? Dejaron de darle la gloria a Dios, dejaron de darle gracias a Dios y cayeron en la oscuridad de su mente y en su corazón. Versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Cambiaron a Dios. Mire si no es una vergüenza cambiar a Dios. Cuando tú tienes una imagen del Gauchito Gil en tu casa, es una aberración contra Dios. Yo tengo el elefantito de la buena suerte en mi casa, es una aberración. Cambiar a Dios por imágenes, dice el Señor. Imágenes de hombres, imágenes de hombres, imágenes de animales. Cambiando a Dios por esto. Wow. Increíble, ¿no? Tuvieron la oportunidad de conocer a Dios, pero prefirieron, cambiaron la gloria de Dios incorruptible, la cambiaron. ¿Quién la cambió? ¿Quién la cambió?
Nosotros, el ser humano. ¿Quién cambia la gloria? ¿Quién la cambia? ¿Qué quiero decir con esto? Dios te dio una vida para que tú decidas a quién quieres glorificar. Ahora, cambiaste la gloria de darle la gloria al creador de todas las cosas para dársela a Gilda, para dársela al Potro, para dársela a los Rolling Stones, para dársela a Lady Gaga, para dársela a Messi, para dársela a Maradona, para dársela a la Pachamama. La gloria de Dios, cambiaste la gloria de Dios, cambiaste la verdad de Dios. Ahora, fíjate esto, tuvieron la oportunidad de conocer, pero prefirieron, acto voluntario, prefirieron cambiar la gloria de Dios y buscar lo creado. No adoro al creador, sino adoro a lo creado. ¿Sabes por qué esto, mi hermano? Porque el ser humano necesariamente tiene que ser un adorador. Entonces, si no adora a Dios, tiene que buscar a alguien a quien adorar. Si no adoro a Dios, voy al fondo de mi casa, agarro un pedazo de madera, la tallo y hago, no sé, un delfín y lo pongo en mi pieza y le empiezo a adorarle. Y si no adoro eso, adoro a mis hijos, son dioses. Adoro a mi esposo, adoro mi casa, adoro mi auto, adoro el dinero, adoro los bienes, adoro la joya, adoro mi belleza, mi cuerpo. Adoro. Yo hoy fui a una pollajería justo y de repente el que me atendió tenía un tatuaje de gimnasia aquí en la mano, un tatuaje de gimnasia aquí en el cuello, un tatuaje aquí en la frente de gimnasia. Y yo dije, wow, su Dios es gimnasia. Más que llevarte al cielo, te van a llevar a la B. ¿Entendiste, Jorge? Si querés ser campeón, hacete de River, papi. Ahora, ¿usted me está entendiendo? La adoración, el fanatismo, la ambición, las mujeres que vos veis y se arrancan la ropa por un hombre. Es increíble. Wow. Dejarle la gloria de Dios y dársela a algo creado. El hombre, si no adora a Dios, indudablemente se hará un Dios, se arrodillará y le adorará. Ahora en el versículo 24 y último, y ahí el versículo 24 lo voy a dejar mitad y mitad para hoy y el viernes. Y escuche bien esto, por favor, abra sus oídos. Es un solo momento para entender esto. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. Listo. Saque sus propias conclusiones. Dios los entregó. ¿Quién los entregó? Cayeron, se desviaron, se equivocaron, los llevaron, los demonios lo hicieron acarrear. Hay un espíritu oculto, está endemoniado. O Dios los entregó. Dice, ¿los entregó a qué? Como corrompieron las cosas de Dios, como no le dieron la gloria a Dios, como no quisieron reconocer a Dios, Dios dice que fueron entregados. Y la palabra entregar significa prisionero. Fueron prisioneros de lo inmoral. Dios los entregó a inmoralidad sexual. Los entregó a inmoralidad sexual, a pasiones desordenadas por dejar a Dios. Dice, dejaron el uso natural y fueron entregados a la inmoralidad. Hombres con hombres y mujeres con mujeres. Ahora, hoy que existe tanto el levantamiento de la ley y de los derechos homosexuales, que nacimos así, no naciste así, fuiste entregado.
¿Por qué fui entregado? Por todo lo que expliqué anteriormente. Porque Dios quizás te habló y era la única oportunidad que tenías y no quisiste. No quisiste adorarle, no quisiste, te burlaste de Dios, te desviaste, no te interesó Dios. Entonces Dios dice: yo los entrego a pasiones desordenadas. Ahora, qué increíble, ¿no? Uno muchas veces dice: bueno, no, cayeron ahí, se equivocaron. No, Dios dice que Él los entregó. Ahora, ¿qué pasa, mi hermano, cuando uno le da la espalda a Dios? Mira, es terrible esto. ¿Qué pasa cuando Dios te está llamando y tú ignoras el llamado de Dios? Y digo, Dios te está llamando desde todas las maneras posibles, te está hablando desde todos los aspectos, desde todas las personas, te está hablando de la creación, te está hablando de todo lo que tú sientes dentro de tu ser, pero a su vez de todo eso tú prefieres ignorar a Dios. ¿Qué más hay? Yo quiero que me vaya bien en la vida sin Dios, ofendiendo a Dios, viviendo inmoralmente, viviendo alejado de Dios, viviendo una vida. Escucha algo, ¿por qué? Porque Dios creó la vida y creó la tierra y te creó a ti para que tú vivas a la imagen y semejanza de Dios, para que tú puedas reflejar lo que es Dios, que Dios es bueno, santo, puro, justo, digno. Pero de repente tú eliges vivir ¿qué? Mal, maltratar al prójimo. ¿Sabe lo que es maltratar al prójimo? Estás maltratando lo que Dios creó. Maltratas tu propio cuerpo, que fue el que Dios te dio, el que Dios creó. Tú lo ofendes a Dios diciéndole: no me importa, voy a vivir como quiero, como a mí me interesa, no me interesa lo que Dios dice. Y Dios dice: por cuanto te envaneciste en tu propio razonamiento, no quisiste entender, caerás en tinieblas, en oscuridad, y fuiste entregado a pasiones desordenadas. Wow. Ahora, cuando yo vi esto, yo dije: wow, ¿y cómo sale una persona de pasiones desordenadas? Simple. Volviendo al principio, dale toda la gloria a Dios, reconoce a Dios que Él es tu Señor y tu Salvador, y Él te va a ayudar, te va a sacar de esas tinieblas, y te dice la palabra, te llevará a la luz admirable. Y quizás por muchos años a nosotros se nos enseñó: ve a hacerle liberación. ¿Liberación de qué? ¿De algo que Dios mismo lo mandó? ¿Se entiende? No lo digo yo, lo dice la palabra. Dice que Dios los entregó a pasiones desordenadas y corrompieron sus propios cuerpos. ¿Por cuanto qué? Por cuanto cuando Dios los llamó, no quisieron atender a Dios. Escuche la importancia que tiene de no atender a Dios. Escuche la importancia que tiene de ser cristiano y vivir una vida inmoral. Lo peligroso que es eso. Y después uno se pregunta y dice: ¿por qué está mi vida como está? Porque no fuiste creado para eso. Fuiste creado para vivir para Dios. Ahora digo, esta palabra creo que nos habla a todos. Y quizás esta noche fue la noche en donde Dios quería hablarte. Donde Dios te está diciendo: bueno, ¿y ahora qué vas a hacer que escuchaste? Escucha algo, te voy a decir algo. Quizás tú puedes levantarte y decir: a mí no me importa lo que dijo este pastor. Quizás cruzas esa puerta y sea tu último día en esta vida. Te lo puedo asegurar. Y esto no es amenaza. Esto no es decirte: mira, tú tienes que hacer. No es amenaza. Es por amor. Es porque Dios te ama. Es porque Dios dice: yo te estoy dando, hace 20 oportunidades te di. Te hablé de un montón de maneras, pero tú prefieres vivir equivocadamente. Ahora la pregunta es: ¿qué hago a partir de ahora, de este momento? Si tú no le entregas tu vida a Dios, digo, ¿habrá otra oportunidad? ¿Hay una oportunidad si tú no le entregas verdaderamente tu vida a Dios? Hermano, no se trata de que yo estoy viviendo en esta vida para que me vaya bien y vengo a la iglesia para ver si Dios me bendice. No. Esto se trata de vida eterna. Salvación. Y cuando tú empiezas a caminar en la salvación de Dios, las demás cosas vienen solas en tu vida.
Dios te las va a dar, Dios te va a bendecir. Dios es tu creador, Él te dio todas las cosas, Dios te las va a dar, tranquilo. Pero vive para lo que Dios te creó. Dale la gloria a Él, hónralo al Señor, ámalo, búscalo. Quieres aprender a conocerlo cada día más. Y Dios dice, cada día más yo te voy a bendecir. Pero envanécete, cierra tu corazón. Busca tu propio razonamiento, busca tu propia vida, tu propia fuerza. Vive como tú quieras. Y pregúntate dónde estarás quizás mañana, el año que viene. ¿Y quién será el culpable? Y tú le puedes decir, el culpable es Dios. ¿Dónde está Dios? Dios dice, hace años que te estoy buscando. Pero fuiste tan necio, tan egoísta, tan soberbio, que creías que podías vivir tu propia vida. Iglesia, con Dios no se puede. A Dios no se lo puede burlar. No podemos vivir una vida burlando a Dios, diciendo, bueno, yo vivo como quiero igual, ¿qué me importa? ¿Y sabe qué? Escuche esto. Anoche Dios me hablaba a la noche y me ministró durante toda la noche. Y cuando me despertó hoy a la mañana, ni siquiera Dios dejó que sonara el despertador, Dios ya me había despertado. Y me habla Dios y me da una palabra a Dios y me dice, y me lleva a la parábola de las vírgenes. Y dice que cuando el novio vino, las que estaban preparadas entraron. Diga conmigo, preparadas. Y Dios me dijo, dile a la iglesia que cuando la puerta se cierra, solo queda el dolor y el sufrimiento. Señor, ábreme. Y el Señor dice, ¿estabas preparado? ¿Estabas preparado? Y Dios me dijo algo. Si tú no entras por la puerta en el momento en que Dios quiere que entres, lo único que te quedará son los 7 años de tribulación para intentar ser salvo. Pero no te lo recomiendo. Entonces nosotros no podemos burlar a Dios. No podemos vivir una vida burlando a Dios, ofendiendo a Dios con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestra vida. No podemos. Dios dice no. Que voy, que vengo, que voy, que vengo, que un día quiero, que un día... Hermano, que un día creo en Dios, que otro día no creo en Dios. ¿Qué es que las cosas de Dios son un juego? ¿Qué pasa? Que yo no voy a la iglesia porque todos los pastores son todos truchos. Decíselo a Dios. Decíselo a Dios. Si Él pone los pastores. Ahora, si son truchos, quizás deberías ir a ese pastor porque también tú eres un trucho. Porque Dios pone pastores para cada uno. Si sos trucho, Dios te pone esos pastores truchos. Ahora, no vengo acá porque es fuerte la palabra. ¿Y dónde quieres ir? ¿Al trucho? Iglesia, Dios nos está pidiendo que abramos nuestros ojos. Que es tiempo, ya es tiempo de que el cristiano se prepare. Es tiempo de que el cristiano esté preparado. La pregunta es, ¿cuándo te vas a preparar? ¿Cuándo le vas a entregar tu vida a Dios? ¿Cuándo vas a decir, Señor, yo quiero buscarte de verdad? Yo quiero empezar a vivir una vida. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuando sea tarde? ¿Cuando la puerta se cierre? Y Dios me dijo, cuando la puerta se cierre, ya no va a ser abierta. Y tú tienes que sentir que estás preparado. Tú tienes que sentir que estás viviendo para Dios. Tú tienes que sentir que tienes una vida. Señor, esta vida de esfuerzo y de sacrificio es para ti. No puedo seguir viviendo una vida desastrosa.